Bienvenidos a nuestro discurso integral que relajará el elaborado tapiz de la historia del Imperio Romano. Nuestro viaje comienza cuando Roma no era más que una ciudad-estado en la costa mediterránea, desbloqueando su ascenso a una de las entidades políticas más importantes del mundo antiguo, convirtiéndose esencialmente en una civilización de magnitud y destreza incomparables. Los siglos que precedieron a la fundación del Imperio Romano se caracterizaron por conflictos internos y externos que finalmente llevaron al establecimiento de la República Romana en el 509 a.C. para mantener una apariencia de equilibrio en el estado inicialmente no monárquico. Anualmente se elegían 2 cónsules, normalmente de familias patricias. La República también vio la intervención de líderes poderosos, incluido Cayo Julio César, que pretendía consolidar la autoridad y promulgar las reformas necesarias. El deseo de un liderazgo singular fue percibido como un intento de subvertir el orden republicano establecido por algunos partidarios acérrimos del sistema, lo que finalmente condujo al asesinato de Julio César en los idus de marzo en el 44 a.C. Como resultado, se produjo un sudario de incertidumbre y agitación política, que abrió las puertas para que el heredero adoptivo de César, Cayo Octavio, más conocido como Augusto, asumiera el liderazgo. El principado de Augusto marcó la génesis del Imperio Romano. Cumpliendo el papel de primer ciudadano o princeps, logró expandir significativamente las fronteras territoriales del imperio, instituyendo un período duradero de paz y prosperidad considerado la Pax Romana o Paz Romana. La propia ciudad de Roma experimentó transformaciones masivas durante su reinado para reflejar su nuevo estatus imperial. El fallecimiento de Augusto en el año 14 después de Cristo fue el comienzo de una fase en la historia romana marcada por una serie de emperadores que se esforzaron por consolidar el poder y ampliar el alcance del imperio. Calígula, Claudio y Nerón, los emperadores Julio-Claudios, están asociados con sus grandes proyectos de infraestructura, intrigas y excesos que marcaron sus reinados. El gobierno de Nerón puso fin notablemente a la dinastía Julio-Claudia, marcando el comienzo del período Flavio. La dinastía Flavia, encabezada por Vespasiano y sus hijos Tito y Domiciano, restauró la estabilidad del Imperio Romano después de los años tumultuosos bajo el gobierno de Nerón. El ámbito del entretenimiento público, incluido el poder de las legiones romanas en los espectáculos de batalla, alcanzó su cenit bajo los Flavios, siendo el más notable la finalización del gran Amphitheatrum Flavium, conocido como el Coliseo. El gobierno de los 5 buenos emperadores, un período bendecido con gobernantes justos, capaces y de largo reinado, siguió a los Flavios. Los buenos fueron Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. El período se distingue por reformas administrativas, expansión territorial y logros culturales, particularmente bajo Trajano, quien hizo avanzar el Imperio Romano a su mayor extensión territorial. La muerte de Marco Aurelio en 180 inauguró un período de inestabilidad y agitación, reconocido como la crisis del siglo III. Este caos se caracterizó por una secuencia de emperadores de corto reinado y respaldados por militares, acompañados de ataques sin precedentes a las fronteras del imperio y un formidable deterioro económico, que culminó con la división del imperio en el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. Mientras los emperadores de Occidente luchaban contra las invasiones regulares de las tribus bárbaras, y el profundo declive de la economía y la estabilidad política, el East, capitalizado en Bizancio, se mantuvo relativamente estable. El Imperio Bizantino, más tarde reconocido como Imperio Romano de Oriente bajo el emperador Constantino I, continuó existiendo durante casi 1000 años después de la caída de Roma en Occidente. La lucha de Occidente por la supervivencia culminó en 476, cuando el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue derrocado por el jefe germánico Odoacro. El asunto Rómulo Augustulo se considera generalmente como el fin del Imperio Romano en Occidente y el comienzo de la Edad Media. La caída del Imperio Romano Occidental de ninguna manera significa la extinción de la cultura y la civilización romanas. Su rico patrimonio cultural continuó impregnando los anales de los siglos siguientes, dejando una huella indeleble en las esferas del lenguaje, el derecho, el arte, la arquitectura y mucho más. La influencia del Imperio del Romano es intrínseca en varias sociedades contemporáneas, forjando el fascinante vínculo entre el pasado y el presente. La historia del Imperio Romano es un intrincado tapiz que entrelaza la lucha política, el triunfo militar, la brillantez cultural y el progreso social. Está repleto de fascinantes narrativas de líderes que moldearon sus destinos y el del mundo conocido. Hoy en día, sus ruinas esparcidas por Europa, Oriente Medio y el norte de África son sorprendentes recordatorios de una era pasada de grandeza y poder. Centremos ahora nuestra atención en algunos de los principales emperadores del Imperio Romano, los portadores de un gran poder, y que influyeron en acontecimientos monumentales que dejaron huellas masivas en la historia. Julio César, aunque no era emperador, jugó un papel decisivo en la transición de la República Romana al Imperio Romano. Su ambición, destreza militar y tácticas influyentes transformaron Roma, y prepararon el escenario para el ascenso de emperadores posteriores. Augusto, inicialmente conocido como Cayo Octavio, asumió el nombre de Augusto al asumir la autoridad suprema, y fue ampliamente considerado como el primer emperador de Roma. Gobernó durante unos impresionantes 41 años, el reinado más largo entre todos los emperadores romanos, y su época marcó un importante punto de inflexión en la historia romana.
Calígula, cuyo verdadero nombre era Cayo, fue el tercer emperador romano, que reinó del 37 al 41 después de Cristo. Su reinado es recordado principalmente por sus grandes delirios de persecución, cuando proclamó su intención de convertir a su caballo favorito, Incitato, en cónsul, pero también era conocido por sus grandes proyectos de construcción y su lujoso estilo de vida. Claudio, un miembro notable de la dinastía Julio-Claudia, ascendió inesperadamente al trono después del asesinato de Calígula. Aunque tenía limitaciones físicas, proporcionó un gobierno eficiente, expandió el imperio bajo su gobierno, y contribuyó significativamente al desarrollo y aplicación del derecho romano. Nerón, el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, es uno de los emperadores más infames de la historia romana. Conocido por su crueldad y extravagancia, era conocido por su persecución de los cristianos y su gusto por las actividades artísticas, sobre todo la construcción de la Gran Domus Aurea. Vespasiano, el fundador de la dinastía Flavia, llegó al poder después del desastroso gobierno de Nerón, y el año siguiente de la guerra civil. Como emperador, restauró la estabilidad financiera del imperio introduciendo el impuesto a los urinarios públicos, llamado pecunia non olet o el dinero no apesta. Sus dos hijos, Tito y Domiciano, gobernaron con el mismo grado de eficiencia y bajo su gobierno, se completó el Coliseo. Trajano, que gobernó del 98 al 117, es considerado uno de los más grandes emperadores del Imperio Romano, y jugó un papel importante en la expansión de las posesiones territoriales del imperio en su mayor extensión. Administrador capaz, supervisó construcciones de gran arquitectura, como el Foro de Trajano y la Columna de Trajano en Roma. Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores, fue un filósofo estoico y es considerado uno de los reyes filósofos. Su reinado estuvo marcado por campañas militares en varias partes del imperio y su notable obra literaria, Meditaciones, se considera una gran contribución a la filosofía del estoicismo. Constantino el Grande, conocido por su destreza militar, es el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, decisión que tuvo profundas consecuencias para la historia europea. Bajo su gobierno, provocó importantes cambios religiosos en el imperio y fundó una nueva capital, Constantinopla, la actual Estambul. Augusto trabajó durante 41 años extraordinarios, primero como cónsul, luego como princeps y finalmente como pater patriae en paralelo con las eras Flavia y Trajano Adriano, lo que condujo a una enorme expansión territorial, en la que el imperio alcanzó su apogeo territorial. La Pax Romana sentó las bases de su época dorada, promoviendo la paz, permitiendo que el tejido social estuviera expuesto afirmativamente al progreso, y fomentando la polinización cruzada cultural en todo el continente en constante expansión. La crisis del siglo III alimentó la agitación, y marcó el comienzo de un imperio enfermo, contribuyendo significativamente a la reorganización a gran escala del Imperio Romano y al ascenso del Imperio Bizantino, el brazo oriental del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano Occidental en 476 no fue un colapso repentino o total, sino una prolongada falta de énfasis en una entidad política que alguna vez fue poderosa, y el surgimiento de pequeños reinos bárbaros en su lugar, despojándose de la etiqueta romana pero continuando con varios aspectos del estilo de vida, y el gobierno romanos dentro de su competencia. Históricamente, las influencias de estos principales emperadores y sus respectivos reinados fueron profundas. Establecieron los marcos para la administración territorial, el desarrollo económico, las estrategias militares, los sistemas legales y la mejora cultural, todos los cuales combinados moldearon la dirección y la posición futura de esta gran civilización. La majestuosidad y el esplendor del Imperio Romano podrían haberse atenuado, pero su legado perduró e infiltró los rincones de la historia, el arte, la arquitectura, la política y la filosofía. Las revoluciones en la gobernanza y la democracia individual, los códigos en la responsabilidad cívica, y el punto culminante de los derechos y deberes humanos son algunos de los impactos duraderos que continúan guiando el discurso ético en el mundo actual. A raíz de esta dosis exhaustiva de riqueza histórica, tomemos conocimiento del hecho de que la adquisición de su grandeza y poder fue el resultado de una intrincada amalgama de atributos personales de los gobernantes, estrategias sociopolíticas formuladas, guerra táctica implementada, baluartes económicos y administrativos erigidos y la resiliencia de los romanos comunes. El sol finalmente se puso sobre el Imperio Romano en el año 476 pero los rayos de su influencia continúan llegando hasta nosotros hoy. Esta historia, llena de historias de valentía, intelecto, ambición, sacrificio, resiliencia y angustia, es más que una crónica, es un mapa, un compendio de experiencias que contienen lecciones de vida decisivas, invaluables para la comprensión de nuestra sociedad global moderna. La grandeza de esta antigua civilización mediterránea se atrevió a mirar hacia el futuro, ampliando constantemente sus fronteras, trazando la hoja de ruta para la gobernanza, colocando adoquines de entrega cultural e inscribiendo hitos en la conquista militar. Así como uno pasa las páginas de un libro cautivador, revisar los vibrantes episodios del pasado romano puede enseñarnos algo nuevo cada vez. En conclusión, la narrativa del Imperio Romano es un cuento de múltiples capas, en el que cada estrato se fusiona para formar un todo cohesivo que alguna vez dominó una porción significativa del mundo conocido.
Los anales de la historia romana sirven no solo como reflejo de una época pasada, sino también como lienzo sobre el cual las sociedades, culturas y gobiernos modernos continúan pintando su presente y prediciendo su futuro. Únase a nosotros en este viaje esclarecedor mientras nos aventuramos más en los anales de la historia romana, recortando las capas del tiempo para desentrañar la saga épica de la historia del triunfo, la agitación, la transformación y, en última instancia, la trascendencia del Imperio Romano. Si te ha gustado el video recuerda suscribirte, y dejar en los comentarios sobre qué historia o teoría te gustaría escuchar.